Bienvenidos al Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, la de su familia y la de todo el país. La desaparición física del presidente Hugo Chávez abre varias interrogantes en el país, especialmente en lo que concierne al curso de la economía. Sus colaboradores cercanos, el ahora presidente encargado Nicolás Maduro, llevarán adelante con el mismo empeño y la misma fuerza un modelo económico y político que ha sido controversial durante los últimos años en Venezuela. El modelo político del presidente Chávez y de su Partido Socialista Único de Venezuela, además de sus otros partidos aliados, se fundamentó un modelo de socialismo que ha pretendido evocar algunas experiencias llevadas a cabo en otros países a lo largo de la historia. En términos económicos, este modelo tuvo una fuerte orientación social. Se basó en subsidios directos, o mejor dicho, se ha basado en subsidios directos en programas de construcción de viviendas que son muchas veces ofrecidas de manera gratuita y en el mantenimiento de precios controlados férreamente que van desde el valor del dólar hasta el de la gasolina, que según funcionarios del propio gobierno es mucho más que regalada, porque le cuesta a Petróleos de Venezuela unos 11.000 millones de dólares por año. Es en este contexto que por otra parte la economía mantiene fuertes desequilibrios, es decir, cifras que son difíciles de sustentar en el largo plazo y que podrían amenazar inclusive los logros sociales innegables de este modelo. Venezuela ha logrado mantener más o menos cierto crecimiento de la economía o del Producto Interno Bruto, como se llama la suma total de bienes y servicios que se generan en una economía en un periodo determinado. Por ejemplo, en 2012 ese PIB creció 5,6% comparado con 2011. Pero paralelamente el sector industrial y de manufactura ha retrocedido en los últimos años. Venezuela depende mucho más del petróleo que proporciona 96 de cada 100 dólares que ingresan a este país. Para analizar este entorno, en el diario El Mundo y en el portal elmundo.com.be hemos tenido la presencia frecuente de analistas, expertos, economistas, políticos de todos los puntos de vista. Estamos buscando un diálogo, un debate, una lista de posibilidades de reconciliación y de encuentro y de construir una economía sustentable en el tiempo. Tenemos a continuación a la economista Sari Levy, una académica experta en grandes temas que intentará explicar desde su punto de vista a qué nos enfrentamos en los próximos meses. Esta realidad hay que verla digamos, con el peso que eso significa. Es una realidad difícil, es una realidad compleja. El presidente saliente, lamentablemente fallecido, tiene grandes seguidores, gente que realmente consideró en él y vio en él un líder. Simultáneamente, otro tanto igual de la población lo consideró una persona que no supo encaminar al país de forma adecuada. Entonces, lo que se impone ahora es la prudencia, la reconciliación nacional. En este muy corto plazo, cuando acabábamos de salir de un periodo electoral y ya sabemos que nos vamos a tener que ver involucrado en otro, debemos poner mínimamente las cuentas en orden para que quien quiera que sea el próximo presidente de la República logre tener un mínimo de piso para poder funcionar adecuadamente. Acostumbrados estamos a que cuando hay un proceso electoral, el gasto público sube, pero acabamos de vivir una devaluación, una muy fuerte devaluación que ha representado un fuerte impacto para el ciudadano de a pie, para aquel que recibe un sueldo. No podemos hacer que aquel trabajador sea el primer receptor del ajuste. No, señor, tiene que ser un acuerdo adecuado de cómo manejar y mejorar el manejo de las cuentas públicas, no afectando a las familias más necesitadas. Se ha señalado la necesidad
de elevar los sueldos de los trabajadores, en particular aquellos contratos colectivos que llevan mucho tiempo sin ser revisados. Y efectivamente debo señalar que independientemente que somos conscientes de la necesidad de controlar el gasto, no puede ser ese trabajador el que termine siendo la variable que siempre afectamos. Entonces, por ejemplo, todo el sector educativo, que está ciertamente afectado, tiene que ser revisado en su remuneración, lo mismo que si otros sectores como el de salud. Una variable que está pesando desde la devaluación es naturalmente la inflación, pero junto a la inflación no está la escasez, porque con la desaparición del SIDME, el manejo de las importaciones no queda totalmente claro y muchas importaciones que se hacían por SIDME ahora tienen que hacerse por CADIVI y aún no queda claro cómo estos importadores lo van a hacer. Entonces, ante esa situación, la agilización de estos mecanismos es necesaria. Simultáneamente, la otra variable que siempre nos preocupa en momentos electorales es la del gasto público. Es tradición en Venezuela, en ese afán clientelar, de incrementar el gasto público en momentos electorales. Ya lo vivimos el año pasado, recordemos que el año pasado el gasto público se incrementó en un 51% del Producto Interno Bruto y todos sabíamos que el motivo era principalmente electoral. Si eso ocurriese en este muy corto plazo, pues amaneceríamos después o tendría ese nuevo presidente un incremento de deuda pública que tarde o temprano vamos a ser todos los venezolanos quienes los vamos a pagar, o más bien más temprano que tarde, porque como ya hay una deuda importante, esta simplemente sería una suma adicional. El manejo de una economía debe hacerse con un sentido muy responsable. Lo que es un gasto hoy que puede satisfacer unas necesidades, tarde o temprano se paga. Y se paga con deuda, se paga con inflación, se paga con escasez y eso lo padece el ciudadano. Tenemos que aprender a manejar más la inversión que el gasto en consumo. Invertir implica enviar fondos hoy para que continuamente ellos se cosechen en el futuro de forma sostenible. Venezuela es un país con inmenso potencial en recursos naturales, potencial en recursos humanos. Lo que nos hace falta es una verdadera decisión política y de acuerdo nacional que nos permita valorar, apropiarnos y lograr ese país que todos deseamos. En los días previos a la desaparición física del presidente Hugo Chávez, en el ámbito económico se debatía la necesidad y la posibilidad de algunas medidas económicas fundamentales para reactivar el aparato productivo y lograr que Venezuela mantenga el crecimiento económico tan ansiado. Entre estas medidas se esperaba, por ejemplo, la creación de un mecanismo alterno a CADIVI para agilizar, flexibilizar el flujo de dólares que llegan al aparato productivo. También se estaba esperando una reforma tributaria que, según voceros del gobierno, iba a poner a pagar más impuestos a quienes ganan más. También se espera todavía un próximo ajuste del salario mínimo. Algunos ya esperan que sea entre 40 y 46%. Estas medidas han quedado para una nueva oportunidad, pero se espera que no pase mucho tiempo antes de que el país se vea en la necesidad de hacer un ajuste económico. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de esta edición especial de análisis del entorno económico y político del país tras la desaparición lamentable del presidente Hugo Chávez.